Revolución de Mayo, ¿sí? El tema es como, tal vez el tema del año, de alguna forma, puede llegar a ser la Revolución de Mayo. Por varios aspectos. Primero porque, bueno, es una fecha que tiene mucho que ver con nuestra identidad, ¿sí? Con la identidad de la Argentina, como Estado, como nación. Eh, y eso es importante, es una fecha que ustedes en la escuela todos los años se celebra, se festeja y demás. Por ahí no se piensa científicamente. Nosotros ahora lo que hacemos en tercer año justamente es un tema de estudio de la historia de tercero, es analizarlo científicamente y no por ahí desde los sentimientos, de la identidad, desde la memoria, sino de la ciencia histórica, de la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la Revolución de Mayo? Si nos atendemos a los hechos puntualmente, lo que es un cambio de gobierno, es un cambio en principio estrictamente político, en principio nada más, ¿sí? Estrictamente político. Lo que sucede es que se desplaza la autoridad española y se reemplaza por una autoridad criolla, ¿sí? Entonces, ¿a quién se echa? Digamos, al virrey, que en ese momento se llamaba Cisneros, ¿sí? Digamos, la persona era el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y se reemplaza por un grupo de criollos, ¿sí? Con otra formación, que ya no es un virrey, sino que es una junta. O sea, es un grupo colegiado, es un grupo, ¿sí? Que toma el poder político en la ciudad de Buenos Aires. Eso sería el hecho puntual político, ¿sí? La expulsión de la autoridad española y el reemplazo por una autoridad criolla. Además cambia la forma, de una forma individual a una forma colegiada, ¿sí? Pero ojo que estamos hablando de un proceso estrictamente porteño, es decir, para el virreinato es porteño, después va a conseguir adhesión de otras ciudades, pero el rechazo de otras ciudades también. Pero ese hecho porteño está enmarcado en realidad en un contexto latinoamericano y diría mundial o europeo, ¿sí? Porque no podemos entender la Revolución de Mayo sin entender que es un proceso que se dio también en un montón de otras ciudades de Latinoamérica, ¿sí? La formación de juntas de gobierno se había dado también antes en Chuquisaca, en La Paz, lo que hoy es el Bolivia, Alto Perú, en Quito, en Caracas, en Ciudad de México, ¿sí? En toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que está repercutiendo es lo que sucede en España, ¿sí? En Europa, que eso lo vimos en las otras actividades, que es justamente la gran causa, ¿sí? Del proceso, o el desencadenante, si quieren, del proceso de independencia americano, que ¿cuál es? Ya lo recontra saben. La caída del poder metropolitano, ¿sí? El desmembramiento, digamos, del poder español en España, ¿sí? O sea, la prisión de Fernando VII, la desaparición del monarca en España, producto de la invasión napoleónica. Bien, entonces, la invasión napoleónica termina acelerando tensiones, ¿sí? Que ya existían antes, digamos, ¿sí? Hay algo de improvisación, porque la oportunidad llegó como de arriba, pero había intencionalidades previas. ¿De qué? De independencia y de cambio social. ¿Sí? Había sectores que pugnaban por modificar la sociedad española, ¿sí? De la época colonial y sectores que buscaban mayor independencia, bien con respecto a la metrópolis. Entonces, esas tensiones, esos intereses van a ver una oportunidad en el momento en el que la autoridad española se derrumba. Y ese momento está dado por la invasión napoleónica, la prisión de Fernando VII y todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Vamos a hacer zoom ahora y vamos a Buenos Aires. ¿Qué pasa en Buenos Aires puntualmente? Bueno, al saberse que no hay autoridad en España, porque la Junta Central de Sevilla no está más, ¿sí? Los grupos radicalizados, los más revolucionarios, los criollos más revolucionarios, intentan ocupar espacios de poder. Entonces van a presionar para que el virrey no esté más, ¿sí? Porque lo que dicen es, si no hay un rey, el virrey no tiene sentido. Y si el poder, si el soberano está desaparecido, está preso, ¿sí? El poder vuelve al pueblo. El pueblo somos nosotros, los vecinos, ¿sí? Ojo, porque el pueblo como concepto no es el mismo que ahora tenemos de pueblo. Hoy consideramos que el pueblo somos todos y todas y todes, ¿sí? Todos los habitantes, ¿sí? Pero en ese momento no el concepto de ciudadanía no es tan amplio, ¿ok? Piensen que es una sociedad esclavista, por ejemplo. Hay esclavos, no tienen ningún derecho. Entonces, para ellos, el pueblo no estaba formado por los esclavos, ¿bien? Y por las esclavas. Y quienes tenían participación política, hasta la época de la Revolución de Mayo, era básicamente la élite ilustrada de las ciudades. Eso es una de las cosas que va a cambiar con la Revolución de Mayo, ¿sí? Van a tomar poder político, van a involucrarse en la política sectores que antes estaban desplazados. Por ejemplo, los sectores populares, que lo pueden hacer muchas veces
formando a través de las milicias. ¿Sí? La política después de la Revolución de Mayo va a hacer participar a sectores populares rurales, por ejemplo, que antes no contaban. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando se discute de a quién le corresponde, digamos, el poder político, es que se van a convocar a los cabildos abiertos. Estos cabildos abiertos que son dos básicamente. Hay uno el 22 de mayo, que sería el primer cabildo abierto, en el cual se discute y ahí aparecen los dos grandes argumentos, ¿no? Digamos, el poder es de los españoles o el poder volvió al pueblo, ¿sí? Gana la postura del que el poder volvió al pueblo, entonces que se forme una junta. El problema es que las roscas políticas del momento hacen que la junta que se forma primero esté encabezada por quién justamente, irónicamente por el virrey. Entonces, ¿qué sentido tenía? Y ahí es donde aparece la parte más de fuerza, más de, no de ir a golpe de estado, pero bueno, algunos lo plantearon así, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo logran los revolucionarios que se forme la Junta Patriótica Revolucionaria? A través de las armas, es decir, de la amenaza de liquidar a todos, ¿sí? De usar las milicias para sacar por la fuerza al virrey, ¿ok? O sea que acá volvemos a la importancia de las milicias. Quien controlaba el ejército, ¿sí? Fue quien impone su voluntad, ¿bien? Que es echar al virrey y formar una junta conducida por criollos. El presidente de la primera junta es nada más y nada menos que Cornelio Saavedra. ¿Y quién era Cornelio Saavedra? El líder de las milicias urbanas. ¿Ok? Bien. Y ahí nos queda entonces el nuevo gobierno revolucionario, ¿sí? Liderado por Saavedra, pero que tiene a Mariano Moreno como una figura muy importante y la más radicalizada junto con Castelli dentro de ese grupo. Y ese grupo estuvo de acuerdo en esta acción, pero no va a estar de acuerdo de acá en adelante con un montón de cosas. Y ahora empiezan los problemas, ¿sí? Tomar el poder es una cosa, ok. Ahora, sostenerlo, conservarlo y gobernar es mucho más complejo. Así que a partir de ahora, a partir de que la revolución triunfa, va a tener que triunfar. Va a tener que lograr imponerse sobre el resto del virreinato, de los españoles y resolver problemas internos, ¿sí? Ahora empieza la aventura en serio, que es la de gobernar esto nuevo, que no se sabe bien qué es, cómo se llama, hasta dónde llega, qué forma política va a tener, qué cambios se van a hacer en la sociedad. Empieza la aventura linda, pero eso lo vamos a ver más adelante.